A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque puede ser que en cualquier momento nos vean, sea en directo a través de Canal 29 UHF o a través de las redes sociales. Hoy, como siempre, tendremos noticias, algún consejo sobre la lengua y nos acompañará como invitado el doctor Juan Valdano, literato e historiador. Empezamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias que les tengo hoy, la primera que tengo que darles y que es un poco atrasada, estoy atrasado de noticias, es la incorporación de la literata, de la lingüista, de la crítica literaria María Augusta Vintimilla a la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El acto se celebró en Cuenca hace un par de semanas. Intervinieron en él la doctora Susana Cordero de Espinosa, el académico cuencano Osvaldo Encalada Vázquez, que apareció en este programa la semana pasada, y por supuesto María Augusta Vintimilla, quien hizo un estupendo discurso sobre el escritor César Dávila Andrade. María Augusta es una de las principales expertas en la poesía ecuatoriana y sobre todo en dos escritores, justamente César Dávila y Efraín Jara Hidrobo, el poeta cuencano que falleció este año. Y además es muy bueno que haya optado por César Dávila, pues este año estamos celebrando el centenario del nacimiento de quien es considerado por algunos como el más grande literato del siglo XX, César Dávila Andrade. Una segunda noticia que tengo que darles es que en ese mismo acto se presentó el nuevo volumen de las Memorias de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Las Memorias es un libro anual, un libro que sale con periodicidad anual de la Academia, que recoge todas las ponencias, estudios, trabajos hechos por los académicos a lo largo del año, en este caso del año 2017. El libro se publica con el auspicio de la Universidad de la SUAY. La semana pasada, en cambio, tuvimos varios actos, uno de los cuales fue la presentación del libro El Tigre y otros relatos del académico Juan Valdano, con el que conversaremos precisamente en un instante sobre este libro. Otro acto muy interesante, muy concurrido y hasta divertido fue el que tuvimos en la Academia Ecuatoriana de la Lengua el día jueves de la semana pasada, sobre el habla actual de Quito. Participaron la doctora Ana Estrella, directora de la Escuela de Lingüística de la Universidad Católica, el académico Fernando Miño y también la doctora Susana Cordero de Espinosa. Hablamos porque se dio una gran participación del público y se hizo preguntas, se discutió sobre los aspectos del habla de Quito, sobre los coloquialismos, sobre las maneras de decir, las palabras que empleamos, y resultó un acto estupendo. Esto sobre el pasado, sobre el futuro. Quiero avisarles que mañana jueves hay un acto muy interesante en la Asociación Humboldt a la noche, a la tarde, a las 6:30,
en que se va a presentar una serie de productos, ya no solo se puede hablar de un libro, sobre bestiario de César Dávila Andrade, precisamente de este autor del que estamos conmemorando el centenario. Ediciones del Faquir va a presentar unos cómics, unos productos musicales, unos ensayos. En una caja van a venir varios de estos productos impresos, como por ejemplo estos cómics, estas tiras cómicas ilustradas de 3 cuentos de César Dávila Andrade, adaptados por Álvaro Alemán el uno, por Gabriel Alemán el otro, y dibujados por un autor de cómics ecuatoriano que vive en Suecia. Esto va a ser mañana jueves en la Asociación Humboldt. Y también hay otros actos culturales. El propio jueves hay el último concierto de una serie de conciertos que se han llamado conciertos en el patio del Arupo. Los ha mantenido Tadeo Gangotena, un pianista joven que ha invitado a lo largo de 3 años a una serie de otros músicos. Se ha celebrado siempre el último jueves de cada mes, y este siendo el último jueves del mes, es el último concierto de esta serie. ¿Y por qué es así? Bueno, porque Gangotena, el pianista, se va a Canadá a hacer su maestría en piano, y por tanto se acaban estos conciertos, así que eso también es jueves, así que hay muchas cosas para escoger. Los jueves siempre en Quito hay muchos actos. Ahora voy a un pequeño consejo sobre la lengua. Es relativo al tema de los incendios forestales. Suele hacerse algún uso inapropiado de los términos, y voy a usar justamente las recomendaciones que la Fundación del Español Urgente sacó el día de ayer. Primero, incendiario no es lo mismo que pirómano. Incendiario es quien incendia con premeditación, por afán de lucro, por maldad, por lo que fuera, incendia un bosque, un pasto. Ese es un incendiario. Pirómano, en cambio, es ya una enfermedad, alguien que sufre de la enfermedad por la que disfruta provocando un fuego. A veces, sobre todo en algunos de los boletines de los bomberos, suele confundirse un poco esto de incendiario o pirómano. También es diferente que un incendio sea provocado o que sea intencionado. Todo incendio es provocado, es un término más general. Puede ser provocado por una chispa, provocado por una quema de rastrojos que se extendió y se hizo un incendio. Intencionado ya es el expreso deseo de incendiar una pradera, un bosque o lo que fuera, ¿no? Los incendios, por otro lado, se propagan, no se propalan. Propagar justamente es extender, dilatar o aumentar algo. Propalar, en cambio, es difundir una noticia, es difundir algo poco conocido. También, sobre todo en este incendio reciente que hubo en Nayón, podría hablarse de un incendio controlado o un incendio estabilizado. Controlado es cuando ya el incendio ha sido cercado y puede ser apagado en poco tiempo más, en pocas horas. Estabilizado, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, es cuando son incendios gigantescos que se ha estabilizado en el sentido de que no se va a extender más allá de ciertos límites, de ciertas zanjas, de ciertos cortafuegos que se han hecho, pero todavía no está controlado. Y una expresión muy mala es la orografía del terreno. Orografía ya quiere decir el conjunto de montes de una comarca, de una región, de un país. La orografía del Ecuador, ¿no? La orografía de la provincia de Pichincha. Así que orografía de un terreno está de más, porque está implícito en orografía, que obviamente es del terreno. Muy bien, esta ha sido nuestra primera parte y regreso en un momento con nuestro entrevistado. La vida de la academia,
Muy bien, estamos entonces de regreso y en esta ocasión con Juan Valdano, autor del libro que les hablé hace un momento, El Tigre y otros relatos. Tuvimos una conversación, Juan Valdano tuvo la bondad de invitarme para conversar del libro, así también como a Francisco Proaño. Fue un acto que se realizó en la librería Mr. Books del Centro Comercial El Jardín el miércoles de la semana pasada. Allí le pregunté a Juan Valdano la misma pregunta que voy a hacer para compartir con todos ustedes. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te llevó a escribir este libro de cuentos? Bueno, resulta que el libro surge en varias épocas. O sea que una colección de cuentos no es que uno puede hacer de un tirón, ¿no? Como una novela, tal vez que requiere de una disciplina de largos meses y a veces años. En los cuentos no, porque en un año escribo 2 o 3 cuentos, luego después uno de repente. Son temas y a veces obsesiones que llegan al autor, que surgen de una manera inusitada, tal vez de un sueño, de una experiencia, de una lectura, de una reflexión, que después queda anotado en algún cuaderno como una idea y que duerme algún tiempo y después resurge otra vez la inquietud y va germinando ya la historia, el relato, y cuando uno se pone a escribir, en realidad va por otro lado o resulta otra cosa. Eso es la creatividad, es decir, es una semilla que surge, va madurando y luego cuando uno lo va cultivando resulta algo distinto. Mientras va creándose, los personajes van adquiriendo su carácter, y lo que decía la otra noche en la presentación del libro, a veces el inicio es lo más difícil en los relatos, en los cuentos y en los ensayos, y en el cuento especialmente porque es un género específico con una estructura y una forma muy particular. Yo decía ahí que el inicio está muy cerca del fin, porque el relato, el cuento es en general una forma de escritura muy corta, muy breve. En este libro, y eso me olvidé de decirles antes, hay 13 relatos y curiosamente los ha puesto el autor en un orden cronológico, aunque no los haya escrito en orden cronológico. Son 13 relatos que van desde un cuento que sucede en el Neolítico, un cazador del Neolítico con un tigre, por eso se llama El Tigre y está en la portada El Tigre, y es un cuento de solo 2 páginas, un cuento muy interesante, muy hermoso de 2 páginas, y en cambio hay cuentos de 10, de 15, de 8 páginas, y hay uno, el último precisamente, de 34 páginas. Estos cuentos describen un arco temporal, desde, como digo, el Neolítico, es decir, hace 10.000 años, hasta el futuro. El último cuento sucede en 2033. ¿Qué te llevó a hacer esta especie de panorama de la historia universal narrada desde tu imaginación? Sí. Y para terminar la idea anterior, es que uno demora un poco hasta ver el tono que debe tener el relato. Exacto, el para tono cada es clave. El tono es clave, porque tú ves en los cuentos que tú has hecho una buena referencia, es realmente un viaje por el tiempo histórico, desde las épocas neolíticas hasta el futuro, en el año 2033 en París. y hay cuentos más imaginativos, hay cuentos sarcásticos en donde más impera la ironía, como en ese del bufón de la corte de el rey Felipe IV, y que encuentra al pintor Velázquez pintando a los enanos, a los bufones y a las meninas, y que es más bien
en lenguaje bufonesco, más descarnado en el lenguaje, y hay otros que son mucho más reflexivos, en donde no puede haber ese tono, sino otro más profundo, más serio, más introspectivo, ¿no? ¿Y qué me decías que me llevó? El plantearse cuentos en épocas tan distintas. Bueno, mira, quizás esta obsesión y este gusto por mirar el espectáculo de la historia humana, ¿no? En verdad, si fuera un historiador de verdad, quisiera escribir la historia del mundo, pero eso no se puede hacer ya como un César Cantú, que pudo hacerlo hace 150 años, ¿no? Cuando era posible aquello. Pero sí imaginar hechos claves de la humanidad, pero no desde el punto de vista del historiador, que mira los hechos externos que están ahí en los documentos, sino desde la perspectiva del hombre común y corriente, que se olvida y que uno puede imaginar e inventar. Exacto. Lo que le pasa y lo que él sufre. Perdona, Juan, que te interrumpa, solamente para decirle al público que en realidad los cuentos no son de grandes personajes, ¿no? Están ahí los personajes a veces muy importantes. Está Homero, está Felipe IV y algunos otros grandes personajes. Está Miguel Ángel en un cuento, el pintor y escultor del Renacimiento. Pero los cuentos se refieren a otras personas, se refieren a un bufón, se refieren a un escudero, se refieren a un amante, se refieren a un hereje, a una persona secundaria de lo que él vivió, y por eso es tan apasionante el libro y tan interesante. Exactamente. Una de las cosas que descubrió Francisco Proaño, que hizo referencia y que no me quiero dejar pasar, es que, por ejemplo, este cuento de 2 páginas de los que les hablé, El Tigre, es también una reflexión sobre el valor del arte, la importancia que desde la época neolítica tuvo el arte, lo espiritual, la relación con otro mundo en un momento clave de la humanidad, como es el descubrimiento de la agricultura y todavía la relación directa con la naturaleza. En muchos de tus cuentos hay esa otra reflexión profunda, que además de la historia, que es en sí interesante, nos lleva a reflexionar. Exactamente, es decir, el punto de vista del personaje anónimo que vive o sufre la historia en cada época. Imaginarse a un personaje, a un hombre de hace 10 o 15 mil años, en aquella situación, tiene que enfrentarse a la naturaleza solamente armado quizás de un pensamiento mágico, y cómo vencer esas dificultades. En ese ámbito es lo más difícil que podía haber hecho yo y emprendido, y es por eso que es un cuento excesivamente condensado, en donde más se sugiere que se dice. Así es. En realidad, un cuento es preferible decir menos, claro, que falte algo a decir de más. Es que el arte está en sugerir, en lo implícito, no en lo explícito. De tal forma que lo que sucede ahí más bien es un arte de magia. Puede vencer al tigre por la magia. ¿Y qué es el arte en definitiva? El arte rupestre, desde que está ahí en las cuevas, era ya vencer al animal pintándolo. Es decir, ese pensamiento mágico que llama la magia simpatética, que lo semejante, llama a lo semejante, hace que el hombre, el personaje, haya ya vencido la dificultad cuando lo ha representado. Es lo mismo que el arte, la literatura, que la música. En definitiva es no solamente, como decía Aristóteles, la mímesis de la naturaleza o de la vida, sino el inventar una vida paralela en la que uno se siente más seguro. Esa es la virtud del creador, que le permite al lector, y por eso es que se recomienda tanto que lean los libros, es que vivimos otras vidas. A lo largo de este libro se viven 13 vidas distintas. Nos transportamos a otro momento, sentimos como estos otros personajes, y una novela también le encarrila en un mundo entero, ¿no? La novela tiene esta creación de mundos
pero también los cuentos logran, en una circunstancia mucho más rápida, diríamos, más concreta, más acotada, crear un verdadero mundo y sugerirnos otras vidas, ¿no? Por eso es tan placentero la lectura, porque nos sugiere mil cosas más. Así que, Juan, te felicito por este libro. Está a la venta ya en algunas librerías. ¿Y dónde está? En la librería Mr. Books, en Libremundi. En esas están fundamentalmente. Mr. Books y el Libremundi. En Mr. Books fue el acto. Una cosa que también quisiera señalar es que libros, igual que tiene un abanico de tiempo, tiene un abanico de lugares, de sitios. No es de ninguna manera un libro localista. Uno o dos de los cuentos pueden haber sido en un territorio ecuatoriano o pueden no haber sido allí, pero está en Grecia, Jerusalén, el suroeste de Francia, México, Italia. La Amazonía ecuatoriana, un libro, un cuento fascinante sobre unos franciscanos que penetran para evangelizar en la Amazonía, y uno de ellos se convierte en un chamán y se convierte en un dios de una tribu, es decir, dando la vuelta por completo. En vez de evangelizar, se convierte en dios de un salvaje, ¿no? Otros cuentos tienen lugar, pues como ven, en una variedad de ubicaciones. Esto también es interesante y es lo último que te pregunto, Juan. El tema de salir de lo nuestro, de a veces el localismo, que es interesante conocernos a nosotros mismos, pero lo que tú has hecho es extender la mirada, ver otras realidades con una mirada quizá andina, quizá por supuesto ecuatoriana, pero otras realidades temporales y espaciales. Exactamente, yo creo y pienso que la literatura ecuatoriana es fundamentalmente el relato. La novela ha estado un poco enmarcada dentro de unos ámbitos estrechos, casi provincianos. Está bien hablar de nosotros mismos, pero al penetrar en nuestra esencia, en nuestra propia identidad, estamos en definitiva relacionándonos con un antecedente, y en la cultura ese antecedente son las grandes raíces de la que procedemos en la cultura, en la civilización occidental. Yo creo, como Borges o como Reyes, Alfonso Reyes, que decía: debemos apropiarnos de la herencia occidental a la cual necesariamente pertenecemos. O como decía Alfonso Reyes, también el Mediterráneo es nuestro, y lo es, por ejemplo, a través del castellano. Porque ¿qué es el castellano? Es un latín evolucionado. Y por tanto también Roma es nuestra. Y Grecia es nuestra. Roma es nuestra y Grecia es nuestra. Sin duda. Y nuestras instituciones proceden de ahí. Hablábamos antes del derecho romano, que son las fuentes de las instituciones que nos rigen. Se daba en las facultades de hablamos también un griego evolucionado, un latín evolucionado, de tal manera que Homero también es nuestro. En ese sentido, no debemos empobrecernos, ni tampoco echar por la borda una tradición y una riqueza. Debemos apropiarnos de ella y tener una visión de lo humano más universal, pero siendo desde una sensibilidad andina, desde una sensibilidad latinoamericana, que es una forma de ser universal. En definitiva, ser latinoamericano es también ser una forma de ser universal. Claro, ser latinoamericano es ser occidental, es pertenecer a esa cultura, aunque también tengamos influencias tan importantes como las indígenas, por ejemplo, o incluso la geografía tan diferente de la europea, ¿no?, que está tan apegado, donde todo es cerca, ¿no? Los europeos siempre se asombran cuando llegan a América de las inmensas distancias, claro, que tenemos que recorrer. Pero el concepto latinoamericano, ecuatoriano, andino, está inmerso justamente en la herencia y la tradición, digamos, andina, que es indígena, que es también la afroecuatoriana. Todo ello está conformando nuestro ser. No podemos negarlo, no podemos de ello olvidarlo.
pero desde esa sensibilidad nuestra, desde este mestizaje, no solo de sangres, sino de culturas y de sensibilidades, entendemos y apreciamos el mundo. Eso es la forma, digo yo, de ver. Y así nos abrimos a un panorama más universal, más auténtico y en un entorno pues globalizante. ¿Y estás haciendo otras obras o te propones seguir escribiendo sobre otras cosas de fuera del Ecuador o con esta mirada? Mira, yo comencé justamente mi oficio literario escribiendo sobre un autor francés, el humanismo de Albert Camus. Que también Susana Cordero acaba de reeditar un libro sobre Camus. Tú también tienes el mensaje de Camus era no solamente válido para esa Europa que salió después de la Segunda Guerra. Su humanismo es nuestro también en el sentido de afirmarnos a los valores de la humanidad, de la solidaridad, de la libertad, en definitiva, revalorizar la rebelión contra la injusticia. Es curioso, y solamente por contar una anécdota, mis primeros trabajos en literatura fueron sobre Thomas Mann. Tanto mi tesis de bachillerato como después la tesis de licenciatura. La primera licenciatura que yo hice fue en letras, precisamente sobre Thomas Mann, un autor extranjero de comienzos del siglo XX, un autor alemán, pero que es asimismo universal, ¿no? Es un autor que tiene una mirada sobre ese mundo en cambio del 19 al 20 y sobre la sociedad burguesa que está evolucionando, y en algunas de las cosas nos encontramos con frecuencia. Un autor genial nos encontramos nosotros mismos y nuestras circunstancias. Mira, lo más actual es Homero y lo más anacrónico es el periódico de ayer. Eso es lo que, con eso quiero decir. El valor de los clásicos. El valor de los clásicos, así es. Y entonces, además de haber trabajado en eso, y has trabajado también en la identidad ecuatoriana, en literatura, ¿crees que deberíamos seguir este ejemplo de escribir sobre otras realidades? Mira, yo no diría que ese sería el único camino, sino que yo creo que ha sido un camino descuidado y quizás ha sido dejado de lado por ciertos prejuicios nacionalistas. Y ese prejuicio nacionalista vino como reacción, al principio una reacción perfectamente válida, como fuera de los años 30, hablar del mestizo, del hombre ecuatoriano en su ámbito propio, indio, en su problemática ahí, del indio, claro, pero como no podemos andar en las antípodas, o es solo español y europeo, o solo americano, Indoamérica, pero somos hoy en día en una época globalizada, en un mundo interconectado, tenemos que también, digamos, mirar el mundo tal como se nos ofrece, y esa riqueza que es también parte de nosotros, asumirla, sin complejos, esa es la verdad, sin complejos, ni sentirnos ni acomplejados, ni tampoco pues huérfanos o desheredados de esos valores. Ni tampoco que podamos dar lecciones al mundo, que sería la otra posición, tampoco, ni acomplejados ni soberbios, ¿no? Claro, cuando decimos, por ejemplo, que nosotros hemos inventado el socialismo del siglo XXI, no sé de qué estemos hablando, hablamos de un socialismo, pero no le hemos dado contenido, porque en definitiva la lucha por la libertad de los pueblos es el mismo, por la igualdad es la misma. Entonces, en eso tenemos que hacer simplemente ser ecuatorianos o ser latinoamericanos sin renunciar a nuestras herencias y a nuestros ancestros culturales que vienen de aquí y que vienen de acá. O sea, asumirlos más, con mayor riqueza todavía, mayor riqueza, porque asumimos América y Europa a la vez. América y Europa, eso somos producto de una herencia mestiza, una herencia compleja e interesante. Muchas gracias, Juan, ha sido una conversación de lo más agradable. Espero también que nos haya retransmitido, como nos está haciendo ya desde hace algunas semanas, Radio Filadelfia en la ciudad de Guayaquil. Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,